Oremos a Dios, amados, para entrar a nuestro segundo tiempo. Queremos toda la atención, la disposición para recibir la segunda parte de esta clase de hoy. Incline su cabeza conmigo y encomendémonos una vez más al Señor. Padre Santo, nosotros oramos porque sabemos que esto no depende del hombre, sino de tu Espíritu. Él es el que ha dado el don de la enseñanza y Él es el que la activa en nosotros. Es fácil para el hombre intentar ligar sus ideas con las tuyas, pero quiero exponer la verdad, porque la verdad donde quiera que esté es de Dios, porque tú eres veraz. Y quiero no solamente pensar en exponerla, sino que alcance el corazón de cada alumno, de cada discípulo, y que pueda afirmarse, para que así podamos servirte con conciencia, con madurez, con convicción, con firmeza y perseverancia. Danos luz, Señor, una vez más en esta hora, para poder recibir lo que nos vas a entregar en este momento. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La postura protestante de la cesación. La cesación, como les decía, es esa posición teológica de que los dones, las manifestaciones sobrenaturales, carismáticas del Espíritu, como los milagros, el hablar en lenguas y profetizar, y otras manifestaciones que se vieron en el ministerio apostólico y en la iglesia primitiva, los que siguen la teoría o la propuesta de la cesación es que al morir los apóstoles, al desaparecer los apóstoles, cesaron esas manifestaciones y ya no son necesarias. Ellos usan otro argumento que veremos más adelante, que es la completación del canon, cuando la Biblia, los 66 libros fueron completados. Vamos a ir leyendo, vamos a ir tratando de explicar para que podamos entender. Dice: varios teólogos protestantes de primera línea han difundido desde la Reforma en adelante el criterio de que la obra del Espíritu Santo en la evangelización después de la era apostólica quedó limitada a proclamar dinámicamente la palabra de Dios antes que al ejercicio de los dones espirituales. La posición de los cesacionistas, como se le llama, como influencia después de la Reforma protestante, es que después del primer siglo y de la desaparición de los apóstoles, el ministerio del Espíritu Santo quedó limitado simplemente a predicar la palabra escrita. Ellos piensan, la Biblia, déjame coger la Biblia, que ya la iglesia tiene que atenerse a lo que está escrito, no inventar según ellos con profecías, visiones, lenguas y esas cosas, revelaciones. Y ellos también sostienen que ya no son necesarios esas manifestaciones de los dones espirituales. Yo diría que eso sería igual a decir que porque el pastor Juan Radamés Fernández escribió 3 libros, La vida en el Espíritu, Para que Dios sea el todo y La honra del ministerio, ya todo lo que Radamés tiene que decir y lo que tenemos que recibir de Radamés es lo que está ahí escrito. O decir que porque Dios escribió 66 libros y nos lo entregó, ya Dios no tiene más que decirnos que solamente esto. Entonces, amados, es algo bastante incisivo que todo el pensamiento de Dios para la historia hasta que Cristo venga está contenido en 66 libros y que nosotros no podemos decir Dios me reveló, Dios dice esto. Es, yo diría, una propuesta un poco hasta infantil.
¿cómo yo me di cuenta que la negrita Juliana Ogando era la elegida para mí? Si la Biblia no lo dice. Si alguien me pregunta, ¿es de Dios esa mujer para ti? ¿Dios te la dio? Y yo le contesto, claro que Dios me la dio. ¿Cómo tú lo supiste? Hermano, Dios me lo reveló. Dios habló a mi corazón y al de ella y nos hizo entender que éramos el uno para el otro. Ahora la Biblia me enseña, tiene que ser una mujer cristiana, consagrada a Dios, una mujer que sea llamada, porque un llamado tiene que casarse con una llamada, porque si no va a haber un jaleo en el ministerio, que ella sienta un llamado también por Dios. O sea, yo sabía que yo no podía elegir la que yo quisiera, sino la que Dios me dijera. Que hubieron otras que estaban ahí en fila, pero yo... Es un juego, mi amado. No tome eso en serio, por favor. El que hizo fila fui yo, hermano. Pero Dios me dio una serie de impresiones en el espíritu que me dijo, no, esa negrita es la mujer. Y en 30 años, cada día, doy gracias a Dios. Cada día. Revelación. Dios te muestra. Una carrera que tú vas a estudiar, cuando Dios te envía a un sitio. Eso no está escrito ahí, hermano. Es más, hasta cuando tú te convertiste a Cristo, cuando Cristo se te reveló, tiene que ser por revelación. Dice, solamente creerá aquel a quien Cristo le sea revelado. Eso es revelación. Entonces es muy subjetivo, muy infantil pensar que todo es escritura. ¿Qué es lo que está escrito? No, todo tiene que estar de acuerdo, tiene que encajar, no puede contradecir, no puede salirse, porque ahí sí hay problema. Pero Dios sigue hablando. Dios no se fue con vacaciones ni se puso mudo después que inspiró la Biblia. Así es que yo creo. Entonces Él ha dado dones por medio de los cuales Él se manifiesta de esa manera. Bien. Pero esa corriente de la reforma en adelante plantea eso, que ya no son necesarios la manifestación. Dice, esta fue la postura de Martín Lutero, quien rechazó abiertamente a los Schwärmer o entusiastas, eso significa en alemán, entusiastas de su tiempo. Oiga, como le decían a los pentecostales del tiempo de Martín Lutero. O sea que habían hermano. El hecho de que igual como pasó con los montanistas, en una reacción Martín Lutero diga, no, yo rechazo a esa gente, era porque estaban ahí. Y le decían los entusiastas de su tiempo. Los que clamaban tener dones de profecía y daban mayor credibilidad a la voz interior del Espíritu que a la palabra externa o escrita. Es un extremo. Pero, ¿qué me dice a mí que ese dato histórico de que esa gente daba mayor credibilidad no es una interpretación histórica prejuiciada sobre ellos? Porque quienes dicen eso de ellos son los contrarios, los que están contra ellos. Pudo muy bien haber sido verdad también, pero eso no nos da la autoridad para decir que es solamente la escritura ahora ya. Por eso el enunciado de Lutero era sola gracia, sola fe, sola escritura. La bandera del protestantismo. Y créame, no estamos en contra del protestantismo. El protestantismo hizo un trabajo tremendo. Pero así como en lo espiritual, en lo carismático, en el mover del espíritu, se mete un extremo del hombre, del alma, de las emociones. Así también en el protestantismo se metió otro extremo del hombre. ¿Ustedes me entienden? De la sospecha.
que no podemos obviarlo. Y este es uno de ellos, esta postura. Dice, en nuestro siglo continúa esta cepa dominante de biblicismo protestante inaugurado por Lutero, combinando el resalte de la prédica de la palabra con el argumento de la cesación. Lo que establece que no eran necesarios ni funcionales los dones de poder demostrados por la iglesia del siglo I, una vez completado el Nuevo Testamento. Dice, cuando se terminó de completar el Nuevo Testamento, ya dice la línea de Lutero, de la Reforma, ya no son necesarios los dones de poder. Oiga. Representante de esta postura es Benjamin Breckinridge. Perdóneme, yo lo leo como está. Warfield, en el 1851-1921. Profesor de teología de Princeton. Warfield antagonizó especialmente a los defensores de la experiencia religiosa reveladora, así como a todos los que insistían en los dones espirituales especiales, pues en su opinión esto sustituía la escritura completa con la subjetividad religiosa. En su opinión, en su opinión. Atacó a la gente del Espíritu, la iglesia del Espíritu, los entusiastas como le llamaban, como era un teólogo. Y esa ha sido la debilidad de la teología históricamente, que la teología ha humanizado, ha racionalizado lo sobrenatural. Ha reñido porque han hecho de Dios y lo de Dios un estudio más que una experiencia. ¿Usted me entiende? Y la vida del reino no es un estudio, es mucho más que eso, es una experiencia. Cuando yo fui bautizado en el Espíritu, en la habitación de mi propia casa, que Dios me tomó y me llenó, y hubo una serie de manifestaciones que yo resistía, porque yo me formé en un seminario de corte cesacionista. Yo refuté a muchos pentecostales, los hice dudar. Era un rígido opositor a los dones y a las manifestaciones, porque me formé en un seminario, me escondieron ciertas verdades históricas, yo las creí lo que me dijeron, y mi orgullo era ese humanismo religioso. Y Dios tuvo que humillarme y me bautizó en la habitación de mi casa, por un milagro que hizo en ese momento en mi primer hijo. Y cuando yo me vi saltando en el espíritu y hablando en lengua, yo no podía creer, y mi esposa se quedó, ¿qué está pasando? Volvió loco este hombre. Y yo sentí literalmente un fuego que me quemaba. Un fuego de Dios. Unos meses revisando toda mi teología del Espíritu Santo, y me di cuenta de todas las mentiras que me habían metido. Cuando el Espíritu, en oración y en reflexión, con lágrimas me decía, te dijeron que eran los 12, ¿y dónde están los 70? ¿Qué pasó con la generación de los 70? ¿No hicieron lo mismo que hacían los 12? Que Pablo fue llamado, pero ¿quién fue el que le puso? ¿Cuál de los 12 apóstoles le puso la mano a Pablo y lo bautizó en el Espíritu? No, Ananías. ¿Y dónde estaba Ananías? Yo no sé, ni se mencionaba. Y me fue llevando, me agarró en la historia y me reveló todos los poderes manifiestos en la historia del cristianismo que me escondieron en el seminario. Digo, wow, Señor. Pidiendo perdón a Dios a moco tendido por mi orgullo, la ortodoxia. ¿De qué sirve una ortodoxia sin experiencia de Dios, sin experiencia del Espíritu? Entonces vino el presidente de la denominación con la que yo trabajaba a tratar de convencerme, y nos fuimos a una montaña en Bonaire, en un banquito frente a frente con Biblia abierta. Y cuando yo le iba a hablar de lo que viví, de la experiencia, no me quiso escuchar. Me dijo, eso es paja, me dijo. No se me olvida eso. Háblame de lo que está escrito, me dijo. Esto es lo que, porque él es de la línea cesacionista. Eso es paja. Entonces yo le dije, bueno, entonces
La luz que cegó a Pablo y lo tumbó, eso es paja, que Pablo lo testifica. La experiencia de Pablo que subió al tercer cielo, donde le fueron dichas palabras que no le he dado al humano oír, eso es paja. Y lo comencé a mencionar en la Biblia, las experiencias que vivieron los apóstoles. Eso es paja entonces. Se quedó tranquilo, no le respondió. No, mira, yo creo que me dijo, tú lo que pasa es que la soledad aquí en Bonaire me dijo, ¿por qué tú no regresas para que te demos un rediscipulado? Yo le dije, ¿un rey de qué? Yo le dije, mira, le dije, yo te respeto, como lo he hecho siempre, pero lo que yo estoy viviendo no lo cambio por nada. Amado, tú ves a Dios que te comienza a abrir las escrituras. Tú comienzas a imponer la mano y la gente se sana. Tú comienzas a ver a Dios moverse de otra manera. Y tú vas a dejar eso para someterte a un rediscipulado. Tú viviste lo que Dios hizo en tu hijo, en una habitación cerrada. Después el Señor bautizó a mi esposa también. Amado, son cosas que uno dice, wow. En estos mismos días me sucedió algo que ministré a un hijo espiritual a la distancia que está en una situación, es hijo de una hermana muy querida, por teléfono, orando con él. Y la gloria es para el Señor, no, eso porque nada es nuestro, es de Dios. Y yo orando con él tranquilo y reprendiendo y desatando la unción y la presencia del Espíritu, el muchacho cayó al piso. Por teléfono, yo aquí, él allá en Bonaire. ¡Pum! Cayó al piso. La presencia le cayó encima. Y ahora cuando yo fui a Bonaire, hablamos y la pregunta principal que él tenía era esa. ¿Qué fue? Dígame, explíqueme ahora qué fue lo que me pasó a mí cuando tiró que yo me caí al piso. ¿Qué es eso? Entonces yo comencé a explicarles el poder de Dios. Claro, Dios no lo hace siempre, lo hace cuando Él quiere y como Él quiere. Pero Dios es real. Dios es vida, no es teología. El evangelio es poder, dice Pablo. Es poder de Dios, dice Pablo. No es letra, el evangelio es poder. Y hay que orar que vuelva el poder. Porque si no hay poder, no es porque no funciona el evangelio, es porque nuestra fe disfunciona. Hay que orar esperando de Dios. Hay que buscar esperando recibir. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo a los discípulos. Dios no da el Espíritu por medida. La medida la ponen ustedes. Usted recibe cuanto usted quiere de Dios. Usted verá cuanto usted desea y crea que Dios puede hacer para usted y su ministerio. Usted mismo que está aquí sentado hoy, usted sabe que usted es un milagro del poder de Dios. Eso no fue letra que lo cambió a usted. Pablo dijo que las armas de nuestra milicia no son humanas. Las letras son humanas, hermano. Lápiz y tinta. Ahora, lo que hay detrás, la rema que está dentro, cuando el Señor la revela. Por eso un versículo ha hecho un impacto en una persona y ese mismo versículo no lo ha podido hacer en otra. No es no hay poder en la palabra, es la medida de fe y el propósito de Dios dentro de ese propósito. Hermano, yo creo que Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y con quien Él quiera. Dice que cuando se completó el Nuevo Testamento se acabaron los poderes y los dones y la manifestación. Seguimos. Aún hoy, ¿me siguen ahí? Aún hoy quedan voces que defienden la cesación
y actualmente se dirigen a los ministerios de sanidad y aquellos basados en los dones de las iglesias pentecostales, carismáticas y de la tercera ola. Los adeptos de la cesación aducen que los milagros tienen poca relación con el evangelio. Oiga eso. Cuando Pablo dice, yo no fui a ustedes con palabra, sino con poder, cuando habla fue a predicar el evangelio. O bien que fueron incidentales a la prédica del evangelio en el Nuevo Testamento. O sea, que los milagros fueron cosas incidentales. Oiga hasta dónde llegan. Eso es para que usted vea que no todo lo que la reforma contiene es bueno, hermano. Hay cosas muy buenas, pero hay cosas de la reforma que no son. O sea, no endiose a Lutero ni a la reforma ni a los reformadores. Dele gracias a Dios por lo que hizo y sigue haciendo. De hecho, ahora en este mes se celebra el 31, creo que es de octubre, el próximo viernes, que lo quieren cambiar por Halloween. Usted sabe, Satanás queriendo cambiar la cosa siempre. Es el jueves, bueno. Muy bien. Viernes o jueves es la reforma, no se preocupen. Dice, sigue diciendo, los adeptos de la cesación aducen que los milagros tienen poca relación con el evangelio, o bien que fueron incidentales a la prédica del evangelio en el Nuevo Testamento. Además, insisten que los dones de sanidad, como también los otros carismas, cesaron hacia finales del siglo I. Por ejemplo, se ha dicho que los padres de la iglesia, que procedían casi totalmente de Oriente, creían que los dones apostólicos habían cesado. Eso es una mentira vulgar de la historia. Que los padres de la iglesia, y mire lo que acabamos de leer de Ireneo hubieron padres, sí, que rechazaron a los montanistas, no lo negamos, sí, pero no todos. Dice que según ellos, dice, porque eso lo prueban las pruebas presentadas más abajo. Por ejemplo, para poder formular tales declaraciones, los adeptos de la cesación han tenido que ignorar o despreciar lo que estaba pasando entre los grupos protestantes marginales desde el tiempo de la Reforma. Habían grupos marginales protestantes que estaban moviéndose en el espíritu, que no estaban alineados con los cabezones teólogos, sino que dijeron, Señor, haz lo que quieras, y le creyeron a Dios. Eran grupos marginales porque el mover fuerte era el de la Reforma. El mover racionalista tomó un apogeo y un poder. Entonces esos grupos marginales eran vistos, ustedes vieron, como los entusiastas. Eran vistos como simplistas. Continúa diciendo, es bien sabido que ha permanecido activa una cepa de entusiasmo en el protestantismo. Sí, oiga, ha permanecido activa una cepa. ¿Sabe lo que es una cepa, verdad? Cuando usted que ha sembrado mata de plátano, una base, una raíz. Aunque la mayoría de los entusiastas han sido purgados de las iglesias de las principales denominaciones, habiéndose visto obligados a funcionar en el margen protestante. Estos entusiastas abarcan los melchoristas, Sebastián Frank, Casper von, ahí está el apellido, Schwitzfield, la Sociedad de Amigos o los cuaqueros. Ay, estudiense cuando puedan los cuaqueros para que ustedes vean. Fueron los puritanos que guardaron la integridad de la fe, que oraban y se movían, temblaban, se sacudían. Los primeros metodistas, a John Wesley no lo dejaron predicar en iglesias locales, porque cuando predicaba sucedían cosas, la gente convulsionaba, caían al piso, demonios salían. Había un mover poderoso en el ministerio de John Wesley. ¿Y qué hizo Wesley con su hermano Carlos Wesley? Él dijo, el mundo es mi parroquia. Y se fue a predicar a los parques, a las calles. Y eso trajo un movimiento poderosísimo que lamentablemente la iglesia metodista de hoy lo ha dañado, porque hasta están ordenando ministros homosexuales.
los profetas de los Sébenes o camisardos, oigan los nombres, los moravos, los primeros metodistas, los shakers, los irvinguitas y más recientemente la gran mayoría del movimiento pentecostal contemporáneo, los carismáticos y los evangélicos de la tercera ola del siglo XX se hallan en medio de las principales denominaciones. Y cuando usted va y estudia cómo surgen esos grupos, la mayoría salieron por pastores que pertenecían a esos grupos cesacionistas que fueron bautizados, como me pasó a mí, y el Espíritu los sacó de los movimientos, porque te botan, hermano, te botan. No es que tú quieres salir, es que ellos te sacan, porque le tienen miedo al Espíritu Santo. A mí me votaron. Yo le pedí a mi jefe, le dije, no traten el tema hasta que yo vaya a República Dominicana, porque fue en Bonaire que me pasó. Y llegó, se hizo su reunión, reunieron su concilio y me excomulgaron como un hereje. Mandaron cartas a las iglesias donde yo predicaba en Antillas y dijeron no le abran la puerta porque se ha desviado de la fe. Me cerraron la puerta en todos los sitios. Yo quebrantado, llorando, hermano, solo. Y recuerdo la voz del Espíritu que vino y me dijo, yo te voy a dar padre y te voy a dar amigo. No estás solo. Comenzó Dios a abrir camino, hermano. Mi esposo y yo dijimos, vamos a depender de Dios. Y así me trajo a los brazos, a la pierna de mi pastor. Por eso amo a Dios y lo amo a mi pastor. Nunca olvido ese primer abrazo. Porque cuando suceden esas cosas hay heridas, porque uno da toda su juventud a una denominación y por una diferencia te echan y te cierran las puertas. Y tú quedas herido, hermano. Yo tuve pensamiento a veces hasta de abandonar. Pero Dios usó este siervo para sanarme, porque él cuando me dijo, yo viví lo mismo, Manolo. Y Dios nos juntó a varios que hemos pasado por lo mismo. Y Él seguirá apartando lo que es suyo, como lo ha hecho siempre. Perdónenme que yo pongo lo que es mi experiencia, pero al leer esto me trae recuerdos. Oigan, ¿cuál es la gravedad de este asunto? Dice, los adeptos de la cesación han preferido también pasar por alto el registro de las tradiciones cristianas orientales y de los católicos romanos. Toda investigación honesta de la historia de la espiritualidad en ambas tradiciones, note bien, toda investigación honesta, subraye eso ahí, es importante. Toda investigación honesta de la historia de la espiritualidad en ambas tradiciones, romana y oriental, conduce al estudioso a concluir que el Espíritu Santo invistió a la iglesia post-apostólica con los mismos dones y vitalidad carismática experimentados durante el siglo I. Pero hay que ser honesto, porque los predicadores deshonestos que están apagando el espíritu, ellos te dan lo que a ellos les conviene. Los protestantes adeptos de la cesación han sido influidos por el iluminismo o la edad de la razón. Ve, es un asunto de influencia de la razón humana, del iluminismo humanista, que ha llevado a muchas a negar la validez de todo lo que caiga fuera de las categorías racionales aceptadas de la historia cristiana. Esto han producido una limpieza, mire, de la historia religiosa que ha purgado cualquier matiz de entusiasmo o de conducta no racional, así como todos los informes de lo sobrenatural. El resultado de esto es lo que llamo la desmitologización
de los santos, un intento de negar las muchas historias de la tradición cristiana que están llenas de dones, milagros, señales y prodigios carismáticos. O sea, esto es una intención de purgar, sacar, limpiar la historia de todo lo que ha sido manifestaciones sobrenaturales. Y esto desde los años 67, 1967 en adelante, hubieron movimientos que se conectaron al iluminismo anterior de lo que era el racionalismo humanista que vino desde Francia con la Revolución Francesa hacia adelante. Hay un tal apellido Bullmann, un teólogo, después Soren Kierkegaard, que fueron hombres que, si usted los estudia después, que trataron lo que era la desmitologización del cristianismo, donde Bullmann decía que esos milagros eran montajes. Él decía que eran ilusionismo, que no son reales. Entonces son humanistas que han intentado, y se enseñan en los seminarios, muchos seminarios, que de limpiar los evangelios de todas esas creencias y de esos apóstoles que, como eran culturas orientales místicas, ellos pensaban que las cosas eran así, pero no eran reales, eran ilusionismo. Presentan a Jesús como un ilusionista y a los apóstoles. Y eso yo le llamo la desmitologización, que todo eso es mitología, y que eso era una influencia del greco-romanismo, de la mitología griega. Hermano, ¿y qué hacemos con los milagros presentes, hermano? Que Dios hace y sigue haciendo, con los cánceres que han sido sanados, con los muertos que han resucitado hoy, con los ciegos que están mirando hoy. ¿Me van a desmitologizar eso? Casi recién llegado yo aquí, una hermana en New Jersey llegó, pasó al frente con una pelota como de billar aquí, de un tumor. Lo que pasa es que nosotros no hacemos culto de milagros, ni sobresaltamos los milagros que Dios ha hecho aquí. Pero Dios ha sanado cánceres, Dios ha hecho cosas tremendas en medio de nosotros. Y yo le puse la mano y oré en el nombre de Jesús, Padre, como tu palabra dice. Y después volvió la mujer y la bola se había desaparecido, hermano. El Señor la sanó, los médicos quedaron impresionados. ¿Ustedes recuerdan la esposa de Duque? ¿Quién hizo eso? Dios. Y la fe de que Dios es el mismo. No ha cambiado, que el Espíritu sigue obrando. No sobredimensionamos esas cosas, no vamos a hacer alarde como algunos con eso. Pero cuando el Espíritu dice ora, hay que orar. Pon mano y ora, hay que hacerlo, creyendo que Dios va a orar. A veces lo hace de una vez, a veces el progresivo, como Él es soberano. No es asunto de mitología. Los pentecostales del siglo XX también, oigan, han aportado sin querer a esta confusión, enseñando que el Espíritu Santo estuvo de alguna manera deísticamente ausente en los 1800 años transcurridos entre el año 100 y el 1900 después de Cristo. ¿Por qué dice esto? Porque hay un sector pentecostal de los neopentecostales que enseñan los moveres que se dieron en el siglo XX como el comienzo de un nuevo tiempo de carismático, pero no. Ellos perdieron un hilo de la historia importante, porque los movimientos carismáticos se vienen dando desde siempre. Lo que pasa es que han sucedido de una manera subterránea, como hemos visto, y separado de las iglesias dominantes, porque siempre los atacaban, siempre, pero nunca el Espíritu Santo cesó las manifestaciones. Siempre estuvieron ahí de una u otra manera en algunos u otros sectores. Pero ¿qué pasa? Hay una enseñanza del pentecostalismo cuando surgen los avivamientos de que el Espíritu Santo estuvo como ausente durante ese tiempo. Nunca ha estado ausente. Siempre ha estado ahí para los que han creído. Lo que pasa es que Jesús dijo, Dios no da el Espíritu por medida. Los que han creído a Dios, Dios ha hecho la obra en ellos, a través de ellos. La iglesia que le ha creído a Dios como Dios quiere que le crean, ha visto la gloria de Dios siempre. Pero ustedes saben que el racionalismo es algo que lo arrasa todo si nos descuidamos. Y que la segunda venida del Espíritu Santo, que es un invento, esa enseñanza de la segunda venida del Espíritu Santo, cuando comenzaron a surgir los avivamientos en el siglo XX, ocurrió entre ellos a comienzos del siglo presente. Esto encaja en la manera en que entienden la profecía de Joel, referida a una primera y última lluvia. O sea, ellos aplican
la lluvia tardía y la lluvia temprana y tardía, y la aplican de esa manera, pero no es una aplicación sana para las manifestaciones del Espíritu. Los pentecostales mostraron con su estilo típico, y yo le digo esto, miren, le digo que no es una interpretación sana pensando en Pedro, que Pedro usó el mismo pasaje para aplicarlo a lo que estaba pasando en Pentecostés, y Pentecostés nunca se ha detenido. Después de Pentecostés en Jerusalén, la iglesia ha seguido. Con los que han creído, el Espíritu ha seguido derramándose. Y los que no han creído, pues no han tenido lluvia. Entonces, decir que la lluvia temprana y tardía y que el Espíritu Santo en el primer siglo llovió, pero que se paró a casi por 20 siglos y después volvió a llover, eso es muy subjetivo. Estuvo lloviendo siempre donde se le creyó. ¿Entiendes? Y lo vamos a ver. Los pentecostales mostraron en su estilo típicamente restauracionista poco aprecio por las anteriores y más tempranas oleadas de renovación cristiana. Subraye eso. En su enfoque teológico sobre la lluvia temprana y tardía, ellos mostraron por su estilo restauracionista poco aprecio por las anteriores y más tempranas oleadas de renovación cristiana. De todo esto ha resultado que nos hemos perdido todo un capítulo de la historia del cristianismo, a saber, la historia de los cristianos post-apostólicos, quienes testimoniaron con poder al inconverso, habiendo acompañado sus prédicas con hechos sobrenaturales que los confirmaban y daban credibilidad. O sea, hemos perdido una serie de informaciones. Por eso los cesacionistas de hoy salen y convencen a muchísimos, y hasta pastores están cambiando su culto y están apagando el espíritu, dejándose influenciar por malas informaciones históricas. Porque se escondieron esas informaciones y están ahí, amado. Ministerio con poder del Espíritu en la iglesia post-apostólica. Vamos a ver esto ahora. Esa historia que se nos ha escondido. Queda claro, entonces, que la actividad del Espíritu Santo en la iglesia cristiana no cambió espectacularmente después del año 100 de esta era. No cambió, siguió. El tiempo inmediatamente posterior al de los apóstoles presenció, tal como pasa con cualquier otra ola de renovación, un modesto apaciguamiento de la vitalidad carismática, pero los profetas siguieron funcionando abiertamente en la iglesia durante el siglo II. Y aparte de entonces, en los grupos marginales, porque eso es lo que pasa, que fueron marginados esos grupos por el poder institucionalista de la iglesia imperante, como por ejemplo, ahí menciona como los montanistas. Ahí está, ustedes ven, ya ustedes saben de qué se trata lo de los montanistas. Entonces, tampoco cesaron los milagros ni las señales y prodigios en este periodo, pese a las ocasionales declaraciones contrarias de unos cuantos padres de la iglesia, unos cuantos, no todos, hasta de Orígenes. Las iglesias oriental y romana, no oriental, oriental y romana, tienen un género literario completo que se conoce como hagiografía. Marque esa palabra, la hagiografía. Eso es lo que se nos ha escondido. Eso es lo que la mayoría de los movimientos modernos desconocen. Hay una historia que se le llama hagiografía, que habla de los santos que fueron usados en ese siglo, en ese tiempo de oscurantismo de la iglesia politizada, desde el tercer y cuarto siglo hasta la Reforma Protestante. Hay una historia geográfica. La palabra geografía, agio significa santo, y grafía es el estudio de la vida de los santos, las biografías de los santos, hombres que Dios usó con poder, pero fueron marginados y sus hechos fueron destruidos por los que estaban en contra del mover del Espíritu, salvo algunos que permanecieron porque fueron preservados al costo de la vida, hermano.
Muy bien. Me quedé en hagiografía, ¿verdad? Es decir, la vida de los santos, en donde dan innumerables ejemplos del dinámico alcance evangelizador de personas con poder del Espíritu Divino. Ciertamente tenemos que tratar estos relatos con ojo crítico y hasta escéptico, dada la tendencia del periodo a no ser crítico. Fíjese que el escritor es honesto y dice que algunas informaciones de esta geografía hay que verlas con ojo crítico. No es que sean falsas, pero hay cosas que muchas veces se tratan sin un criterio profundo, sino que simplemente se aceptan. Sin embargo, dice él, queda el hecho que los milagros, las señales y los prodigios eran una parte esperada de la vida cristiana, por lo menos de la élite espiritual. Porque el problema es que había una élite espiritual, una élite que le daba al Espíritu el lugar que tiene, que creían que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, de que el Espíritu vino para dinamizar y actuar en la iglesia, a través de la iglesia, por medio de los dones, y que los dones eran irrevocables. A eso se le llamaba la élite espiritual, pero también había una élite racional, ustedes me entienden, que llegó más allá que sus contemporáneos en materia de vivir santo y devoción a Dios. Su manera de vivir, en manera de vivir santa y devoción a Dios. Insistir que ninguno de estos relatos tiene credibilidad, y asumiendo al mismo tiempo que son creíbles las historias parecidas de la iglesia del siglo I, sugiere que estamos imponiendo nuestros propios supuestos a los hechos. ¿Usted me entiende? O sea, decir, no, los hechos del siglo I son verdaderos. Oiga esto, hermano. Oiga bien. Teólogos del tiempo moderno dicen, allá en el siglo I, allá, amado, 20 siglos. Dicen, los hechos del siglo I son reales, los testimonios son de verdad. Pero los testimonios que están más cerca de ellos, que siguieron, dicen que son mentiras. No, eso no es verdad. El Espíritu se quedó allá en el siglo I. Pero ¿cómo tú me puedes decir que los hechos del siglo I son reales y los que siguieron después, que son tiempos más cerca, son falsos? Entonces, dice el escritor, eso es algo que, hermano, es demasiado subjetivo. Lo sobrenatural ha acompañado a la prédica del evangelio en todos los periodos de la historia cristiana. Oiga, subraya eso también. Lo sobrenatural ha acompañado a la prédica del evangelio en todos los periodos de la historia cristiana. Cosa que queda clara. Ver las fuentes citadas en la nota 2 para detalles de la prueba. Eso tiene que ver con el libro, son referencias al libro. O sea, eso usted ahí lo tacha porque tiene que ver con una referencia que está en el libro. Sí, ha habido altibajos, pero nunca parece haber habido una ausencia total de los carismas. Sí han habido altibajos, pero nunca ha habido una ausencia total. Cualquier teólogo, cualquier predicador, por más hermano sabio que sea, iluminado, que diga que hubo un tiempo donde el Espíritu Santo no operó, es un mentiroso. El Espíritu Santo va a terminar su ministerio en la iglesia cuando Cristo venga, cuando le entregue la novia al Cordero para, amado. Y Él no coge vacaciones. Muy bien. He optado por analizar, para ilustrar esto, 4 casos. Él escoge 4 casos, hay muchísimos más, pero él escoge 4 casos que son los más creíbles, de ministerio con poder del Espíritu. 2 de cada iglesia. La romana, 2 de la romana y 2 de la oriental, durante los primeros 600 años de la era cristiana. O sea que 600 años son
400 años más allá del tiempo apostólico. Miren los casos. El primero, el caso de Gregorio Taumaturgo. Hacedor, ¿por qué se le llamaba taumaturgo? La palabra taumaturgo significa hacedor de milagros. Este hombre era tan usado poderosamente en milagros en el 2013 hasta el 2070. No te bien. Perdón, 213 hasta el 270. Gracias, mis amados. Y eso que he tomado café como tú no se imaginas. Después de Cristo aproximadamente. Siglo II a finales del siglo III. Gregorio nació alrededor del 213 en Neocesarea, Asia Menor, hoy Turquía. De padres nobles y ricos. Su padre se dedicaba a adorar deidades paganas. Cuando Gregorio tenía 14 años, su padre murió y Gregorio se hizo pupilo de Orígenes, que era un padre de la iglesia. ¿Entiendes? Note bien. El famoso teólogo de Alejandría, bajo cuya tutela llegó a ser un ferviente cristiano. Orígenes sondeó a su alumno con preguntas y le enseñó a pensar críticamente, investigando la filosofía, la física y la ética. Oiga, que los padres de la iglesia, algunos de ellos eran versados en la filosofía, eran filósofos que se convirtieron al cristianismo. Vieron en el cristianismo un camino más que le daba más sentido a la vida, y algunos se arrepintieron de corazón y tomaron liderazgo. Entonces, ¿qué pasa? Como eran filósofos, muchos de ellos mezclaron su filosofía con los fundamentos apostólicos, y ahí nace, de ahí que viene la iglesia católica y las otras aberraciones y muchas creencias que hay que no están en la Biblia. Sigamos leyendo. Gregorio elogió después a Orígenes por ser su intermediario con los carismas divinos, hablando como quienes profetizan e interpretan las palabras místicas y divinas. A pesar de que Orígenes, porque no eran todos los que habían estudiado filosofía, tenía un gran contenido de aprendizaje filosófico, ética y esas cosas, parece que él le daba libertad al espíritu en su enseñanza. Y este alumno, Gregorio, elogiaba, veía bien, y Orígenes también, lo que estaba pasando. Gregorio volvió a su nativa Neocesarea después de terminar sus estudios, aproximadamente el 230, donde según su seguidor, un testigo ocular, su seguidor, Gregorio de Niza, había solamente 17 cristianos cuando él llegó. En el lugar, 17 cristianos. Cuando Gregorio, el hacedor de milagros, murió, 40 años después, en 40 años, en Neocesarea había solamente 17 que no eran cristianos. ¿Usted se imagina? ¿Ah? Allí se necesitaba un evangelio con poder, y por eso Dios agarró a este varón. Hermanos, finales del siglo III. ¿Cómo se cumplió esta conversión en masa? Por lo menos 4 de los padres de la iglesia se refieren a esto. Uno de los descendientes espirituales de Gregorio fue Basilio de Capadocia, en cuya célebre obra sobre el Espíritu Santo argumenta que Gregorio debía ser ubicado entre los apóstoles y los profetas como persona que caminaba por el mismo espíritu que ellos. Basilio informa específicamente que Gregorio tenía tremendo poder sobre los demonios y era espiritualmente tan dotado que su evangelización era espectacularmente exitosa gracias a la obra acompañante del Espíritu. Basilio, de una lista de algunos milagros acreditados al ministerio de Gregorio, hasta profecía y dar vuelta al curso de los ríos. Oiga, le cambiaba el curso a los ríos. Concluyendo, dice:
los mismos enemigos, dice Basilio, un testigo ocular, hermano, los mismos enemigos de la iglesia consideraron a Gregorio como un segundo Moisés, dada la superabundancia de los dones dados a él por el Espíritu, con todo poder y señales y maravillas. Así pues, parecía haber una luz siempre brillando en todo lo que él, oiga, en todo lo que él realizaba por medio de la gracia, tanto en palabra como en obra, emblema del poder celestial de lo invisible que le seguía. De un testigo ocular. Pero John MacArthur, usted no le va a dar este dato histórico, ¿no? Ni los que están en contra, que quieren apagar el espíritu. Él le da lo que le conviene, la parte negativa de Montano, del montanismo. Le ponen los excesos como la medida para que usted le tenga miedo a los dones. No, espera. Gregorio de Niza, otro de los seguidores de Gregorio, el hacedor de milagros, escribió un ensayo sobre su predecesor, en el cual procura explicar el éxito evangelizador del hacedor de milagros. Todo el ensayo presupone que los milagros y otros fenómenos sobrenaturales producían conversiones en masa. Sócrates, el historiador del siglo IV, no Sócrates el filósofo aquel, sino un historiador del siglo IV, informa en su historia de la iglesia de aquellos tiempos. Oiga, esto es historia de la iglesia del siglo IV, de la era cristiana, que los paganos no eran menos atraídos a la fe cristiana por sus hechos maravillosos que por sus palabras. Arregle ahí las letras que faltan. A la fe cristiana por sus hechos maravillosos que por sus palabras. Bueno, él informa muchos milagros, sanidad de enfermos y echar fuera demonios, aún hasta por medio de sus cartas. Note bien los milagros. Jerónimo, que nos dio el primer quién es quién en la iglesia. Jerónimo, quien nos dio el primer quién es quién en la iglesia. Arregle la letra que falta. Habla de los informes corrientes de finales del siglo IV y comienzos del siglo V, los cuales indicaban que los escritos de Gregorio eran ensombrecidos por señales y prodigios que acompañaban a su evangelización, llevando gran gloria a las iglesias. Oiga el poder que se movía en este hombre. Curiosamente, Eusebio, otro historiador, hermano, esto es historia de lo que eran casi contemporáneos, más grandes de la iglesia, nos habla de milagros en el ministerio de Gregorio. No habla de milagros en el ministerio de Gregorio. Este silencio ha sido tomado, escriba ahí, es que cuando es escaneado, hermano, el escáner, es un error del escáner. Sí. Este silencio, escriba, arréglelo, síganme ahí para que no se pierdan. Ha sido tomado por los modernos desmistificadores para sugerir que los milagros fueron mera creación de la imaginación de sus discípulos. Oiga, qué bajeza. Que los discípulos de Gregorio, que fueron testigos oculares, fue que estaban ilusionados en el limbo. ¿Hasta dónde llega la deshonestidad? Los desmitificadores, los humanistas. Que eran producto de la imaginación, qué cosa. Pero nada demuestra este argumento basado en
en pruebas negativas o en su ausencia, sean o pro o en contra. Los mismos estudiosos alegan, además, que las tendencias filosóficas y de reflexión que tuvo Gregorio hubieran sido incompatibles con el ministerio que evidenciara poder para evangelizar. Uno solo puede preguntarse, ¿cómo, dado este raciocinio, pudieron aceptar tan fácilmente la misma combinación en la vida de San Pablo? Por ejemplo, en Hechos 17:28, póngamelo ahí en la pantalla. Hechos 17:28, mire, para que ustedes vean la relación. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ahora ponga Romanos 15, 18 y 19. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Oiga bien, Pablo, con la palabra y con las obras que los acompañan. El siguiente, 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Con poderes. Entonces, en el caso de Pablo sí es verdadero, no es mitología, no es imaginación. Pero en este caso, en el siglo IV, sí es mitología de los testigos oculares y imaginación. Es una deshonestidad terrible. Entonces, la idea es, si tú me vas a desmitologizar la historia de los siguientes siglos, tienes que desmitologizarme también todo el Nuevo Testamento. Y obviamente no lo pueden hacer. ¿Cómo una etapa de la historia puede ser verdad y la otra no? ¿Por qué? Porque Eusebio no lo menciona en su historia de la iglesia. Pudo haberse, debido al hecho de que Eusebio pudo haber estado prejuiciado por la corriente que era contraria al mover del Espíritu. Es un simple historiador. No era un apóstol Eusebio, era un historiador. Ni fue un discípulo apostólico, fue un historiador. Si yo voy a escribir una historia de este tiempo, como historiador yo tengo que escribir la parte positiva y negativa. Sería lo honesto, las dos caras de las cosas, pero la mayoría de los historiadores, bajo su prejuicio, escriben lo que les conviene, porque tienen un objetivo. Por ejemplo, si usted va a la escuela en mi país y usted se educa en un colegio católico, la historia que le van a dar en el colegio católico no va a ser la misma que usted va a recibir en un colegio liberal del Estado. Cada quien busca su punto de vista. Entonces Eusebio muy probablemente pudo estar dando un punto de vista que congeniaba con su pensamiento. Sin embargo, cuando habla de los milagros, refiriéndose a Ireneo, se ve obligado a citar a Ireneo. ¿Usted me entiende? Porque ahí él no puede quitar, porque incurriría en algo ilegal. Dice, Ireneo dijo, y cita a Ireneo. Oigan, es para que usted vea, no se deje engañar, conozca su historia. Oiga, la historia nuestra como iglesia, sin el mover del Espíritu, no sirve para nada. Nos quieren convertir en una institución humanista como cualquier otra. Por eso es que usted ve que muchas iglesias que empezaron por el Espíritu, iglesias de poder como los metodistas, hoy están frías, los templos se están vendiendo y han pervertido el ministerio porque perdieron la ruta de su fundador John Wesley, para no hablar de los apóstoles. Y lo mismo ha pasado con iglesias pentecostales que se están humanizando, influenciadas por estos teólogos deshonestos que solamente hacen uso de la parte de la historia que les conviene. Entonces, ese es el caso de ¿quién? Gregorio el Taumaturgo, el hacedor de milagros. En el siglo III, fin del siglo III, posapostólico. Vamos a ver Basilio de Capadocia. El espíritu
y las preocupaciones sociales. 330 al 379, fines del siglo IV, aproximadamente, después de Cristo. Ninguno de los primeros padres, note bien, de la iglesia se interesa tanto por las cosas del Espíritu como Basilio de Capadocia. Su obra sobre el Espíritu Santo puede ser la mayor de todas las obras de este estilo que se hayan escrito en la iglesia cristiana. Basilio vivió en la misma región del Asia Menor en que vivió Gregorio, el hacedor de milagros. Esto no es tan sorprendente porque la influencia de Gregorio está directamente explícita en las obras de Basilio sobre el Espíritu. Note, fue tan real lo que pasó con Gregorio el Taumaturgo que Basilio continúa prácticamente su obra. Basilio entendía que el cristiano vibrante, me gusta eso, el cristiano vibrante era un neumatóforo. Ustedes recuerdan que yo le hablé en una de las predicaciones de los neumatóforos y los neumafobos. Un neumatóforo era un hombre del espíritu, de poder, que quería moverse en el poder del Espíritu. Pero el neumafobo es lo que le tiene miedo al Espíritu Santo. Son dos tendencias. Cuídese de los neumafobos. Basilio entendía que el cristiano vibrante era un neumatóforo, es decir, un receptáculo activo que portaba y distribuía el Espíritu Santo y los dones espirituales. Este es recordado primero por entregar la descripción más articulada y poderosa que hay en el cristianismo oriental sobre la persona y oficio de la divina tercera persona de la Trinidad. Basilio también es recordado por haber establecido la regla monástica que es usada por los monjes en toda la cristiandad oriental. Uno de los insólitos aspectos del concepto de Basilio sobre la iglesia es que él la comprendía como un cuerpo carismático en que cada persona ejerce dones únicos y separados, sin los cuales se vería empobrecida la comunidad total. ¡Wow! Subraye eso, hermano. La iglesia sin los dones carismáticos es pobre. Es una comunidad, amados míos, anémica, insípida. Decía Basilio. Basilio esperaba que quienes ejercieran el liderazgo y cuidado fuesen ancianos espirituales, con dones de discernimiento de espíritu y para sanar enfermos. También debían poder predecir el futuro, esto es tener don profético, como lo dice la palabra en Hechos 11, que es el cuadro de la iglesia histórica relatada por el historiador Lucas, 27, 28, 20, 22, 21, 10, 11. Uno de los carismas que Basilio alentaba era la prédica cristiana con poder. También destacaba el don de enseñar y tendía a depender mucho del liderazgo de quienes tuvieran evidente dotación espiritual. Que eso fue lo que hacía John Wesley en el siglo XIX. Que John Wesley, para poder entrar a su equipo, una persona a servir tenía que por lo menos orar 4 horas diarias y evidenciar una vida santa y consagrada del Espíritu. Ocasionalmente daba responsabilidades de liderazgo a un monje de rango inferior o a un hermano laico dotado espiritualmente, aunque él mismo tuviera el rango de obispo. Usted ve, trabajaba con los laicos. Para él esto no es por título, no es si tú te graduaste de doctor o eres magíster o tienes licenciatura o un bachillerato. No. Esto es si tú tienes poder, hay espíritu en ti, hay vida, hay evidencia de piedad y devoción. Quizás lo más impresionante de la vida y alcance carismático de Basilio era la combinación de prédica, enseñanza y cuidado pastoral. Tremendo eso. Creó una comunidad entera llamada Nueva Ciudad, después llamada la Basilea, que significa reino, para tratar las necesidades sociales desde los
desde los huérfanos, las viudas, los leprosos, los pobres, hasta las de los viajeros. Oiga, qué lindo. Porque donde está el Espíritu, eso es lo que se mueve, el amor de Dios. El reino es ese. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Mientras tanto, Él guió a otras personas al rol de neumatóforo. Aquellos guiados por el Espíritu a darse a sí mismo, en lugar de andar buscando satisfacer sus propios intereses. Qué tremendo el ministerio de Basilio. Así es que a finales del siglo IV. El siguiente, Agustín de Hipona. Este fue del movimiento católico en su tiempo naciente. Porque la iglesia no empezó siendo lo que es ahora. Con el tiempo fue que la iglesia se fue permeando de muchas costumbres y cosas. La iglesia católica, aunque se politizó, estaba alineada con el gobierno político romano, pero en el principio conservaba todavía muchas cosas originales del cristianismo primitivo. Con el tiempo se fue cada vez más adaptando. Agustín de Hipona habla de los milagros acompañan a los sermones, es decir, 354 al 430 después de Cristo. Y cuando usted se lee Agustín, está considerado el teólogo cristiano de mayor envergadura. Él escribió La ciudad de Dios, un tratado sobre lo que es el papel de la iglesia en su sociedad, como sal de la tierra. Y en las confesiones de San Agustín habla del cambio que produce el evangelio, por más corrompido que sea un hombre. Habla de su testimonio. Tremendo. Agustín se destaca indudablemente como el padre de la iglesia más influyente en Occidente. Es el responsable de la cristalización de buena parte de la teología occidental, hasta del tradicional punto de vista occidental sobre la persona y obra del Espíritu Santo. La mayoría de los teólogos e historiadores de la iglesia no reconocen, sin embargo, que Agustín haya tenido un ministerio dinámico y que haya reconocido el lugar de los milagros en el ministerio exitoso. Cuando Agustín es mencionado y usado por los teólogos que están contra el mover del Espíritu, solamente usan de él la parte teológica que él hizo, de su doctrinal, pero no hablan de su inclinación a lo espiritual, a la vida profética, carismática del Espíritu. Dice, aunque algunos eruditos alegan que él era escéptico en materia de carisma a comienzo de su carrera, más o menos cuando escribió La ciudad de Dios, 413 al 426, los milagros fueron parte de su propia experiencia de vida. Agustín narra en esta obra que aún ahora, oiga, él dice en su obra, La ciudad de Dios, aún ahora, en el presente, amado, en el siglo V, siglo IV al V, aún ahora, muchos milagros son producidos. El mismo Dios que hizo esos que leemos sigue realizándolos por medio de quien Él desee. Por medio de quien Él desee y como Él quiera, decía San Agustín. Luego vuelve a declarar, no podemos escuchar a quienes sostienen que el invisible Dios no obra milagros visibles. ¿Oyeron, hermanos? En el siglo V lo dijo San Agustín. No podemos escuchar a esos tipos por más teólogos que sean. Dios que hizo el cielo y la tierra que se ven, no desdeña obrar milagros visibles en cielo o tierra, para que por ello puedan despertar el alma inmersa en las cosas visibles para adorarlo. A Él el invisible. Amén. Aleluya. El principal objetivo es para que lo adoremos, decía San Agustín. Agustín cita varios casos, entre ellos el de Paulo y Palladia, hermanos de Capadocia, quienes eran muy conocidos por su
horrible parálisis. Eran 2 paralíticos. Una primavera llegaron a Hipona, fueron a la iglesia donde oraron por ellos. Paulus oraba en la iglesia una mañana de Pascua, cuando se había reunido la más grande multitud del año, y de súbito dejó de temblar. Quienes estaban cerca de él se dieron cuenta de lo sucedido, y pronto toda la iglesia se llenó de voces que gritaban alabanzas a Dios. Entonces Agustín ministró a la gente, mediando la elocuencia de la obra de Dios entre ellos. Al final del servicio hubo más gritos, pues Palladia, la hermana paralizada, quien había seguido temblando en el fondo del templo, se halló repentinamente sanada por completo. Aquí, informa Agustín, surgió tal grito de maravilla de los hombres y mujeres congregados, que las exclamaciones y las lágrimas parecían no terminar nunca. Gritaban las alabanzas de Dios sin palabras, pero con tal ruido que nuestros oídos apenas sí podían soportarlo. Amado, en el siglo V, hacían ya casi 400 años que habían pasado los apóstoles. Y habían milagros y contado por gente, teólogos de envergadura, que los de ahora no se le pueden parar al lado. Lo que pasa es que nos esconden la verdad. Pero por eso está la escuela del reino ahora, para explorar, escarbar. Vamos a buscar todo lo que sea necesario para consolidar a los santos en este tiempo, para que no sean engañados, para que usted lleve el evangelio con todos sus ingredientes, un evangelio completo. Usted va a predicarle a un amigo, una amiga, está enfermo, ponga mano y ore y créale a Dios. Profetícele si el Espíritu lo toma, en el Espíritu, siempre y cuando sea basado en las Sagradas Escrituras y no cosas locas ni extremas. Y por el Espíritu, hermano. El que tenga el don, por supuesto. Agustín acostumbraba a pedir a quienes habían vivido milagros que dieran testimonio verbal y escrito, de modo que los escuchas no olvidaran y los que nunca escucharon tomaran conciencia del poder de Dios. También siguió su propio consejo, informando una amplia gama de milagros contemporáneos. Agustín acostumbraba a informar a la gente cada vez que había un milagro, para que entendieran completamente lo ocurrido, a fin de que no lo olvidaran, y así fuera Dios quien recibiera la gloria y no el sacerdote. Qué enfoque, hermano. Entonces los pentecostales que enseñan que el Espíritu estuvo ausente del primer siglo hasta cuando volvió el avivamiento en el siglo XX, están equivocados, están enseñando mal también. Agustín insiste que los verdaderos dones toleran el examen y hasta llega a sugerir una prueba para determinar si el Espíritu es de Dios. Por tanto, entienda mediante esto que el Espíritu es de Dios. De un golpe a los vasos de barro, póngalos a prueba. De un golpe a los vasos de barro, póngalos a prueba, a ver si accidentalmente se quiebran y dan un sonido opaco. Vea si suenan llenos y claros. Vea si hay allí caridad. Mateo 7:20 habla de eso, de los falsos que vienen en su nombre y no son. Además, Agustín advierte en contra de la noción de que la obra espiritual debe ir acompañada de prueba externa. Oiga eso. Dios prohíbe que nuestro corazón sea tentado por esta incredulidad. El mismo Agustín, que entrega pruebas de lo sobrenatural en la iglesia de los siglos IV y V, niega al menos en 5 ocasiones, extrañamente, que el don de lengua sea para su generación. Mire, pero él no aceptaba aparentemente el don de lenguas. Comprende. Sea para sus generaciones. Esperamos que el imponer las manos a una persona para que reciba el Espíritu Santo, esta deba hablar en lenguas ahora. Cuando impusimos las manos a estos infantes, miró cada uno de ustedes para ver si ellos hablaban en lenguas, y cuando vieron que no era así, estuvo alguno tan equivocado que dijo: estos no han recibido el Espíritu Santo. Las lenguas no son más necesarias, porque la iglesia misma habla ahora en las lenguas de todas las naciones. Lo que pasó fue que San Agustín hizo lo que hacen algunos, que aplicó
las lenguas, los idiomas naturales. Esa parte no se les reveló. No aceptó las lenguas. Pero en ese tiempo de Agustín habían lenguas. No era que no habían. Y la razón por la que él la mencioné, porque existían. Si no, no la hubiera mencionado. Lo que pasa es que en su concepto, él dice, él ve las lenguas como idiomas, pero jamás las lenguas que habla del Nuevo Testamento, el don puede ser un idioma natural, porque no es un idioma aprendido. Los idiomas se traducen, las lenguas se interpretan. Cuando Pablo habla de la lengua dice, si alguno habla ya, que otro que tiene el don de interpretar, no dice de traducir. Porque se interpretan los misterios, dice, habla misterio, dice la Biblia. Los sueños se interpretan, las lenguas se interpretan. Ahora, un idioma natural aprendido se traduce, pero no hay don de traducción, sino de interpretación. Además, los que hablaban lenguas no lo estudiaron, que el Espíritu se lo da y lo desarrollan. Pero San Agustín ahí parece que no quiso aceptar por alguna razón. Se puede especular que al negar específicamente la glosolalia, como se le llama al hablar en lengua, glosolalia, que es la palabra en griego, Agustín puede haber estado reaccionando en contra de los entusiastas de la época, de los cuales no tenemos registro histórico. O sea, se toma como evidencia el hecho de que él la mencione, de que estaba. Igualmente, significativo resulta que él no pueda indicar un pasaje bíblico que demuestre su afirmación respecto del don de lengua. O sea, él no usa, no lo prueba con la Biblia, es su opinión, hermano. Que con la Biblia se ve claramente que existía el don de lengua. De hecho, quiero decirle en torno a eso del don de lengua, que cuando el Señor me bautizó, uno de los primeros pasajes que me abrió, porque yo era de los que creía que el hablar en lengua era idiomas, en dado caso. Dios le daba la habilidad a alguien de hablar otro idioma. Pero cuando me mostró Hechos 2, que dice, no son estos galileos, y les oímos hablar en nuestras lenguas en las que hemos nacido. Yo agarraba esa palabra en la lengua en que hemos nacido, que fue lo que me enseñaron, como que eran idiomas. Pero oigan, no dice que lo que hablaban idiomas, sino les oímos. El Espíritu me abrió el pasaje. Oye, ¿cómo es que dicen? No es que ellos estaban hablando los idiomas de ellos, era que ellos los oían en su idioma. Entonces pude entender que el Espíritu mismo traducía a cada uno. Ellos hablaban en las lenguas, en el misterio, y el Espíritu le traducía a los que estaban allí. ¿Entiendes? Entonces ahí digo, wow, Señor. Cuarto, Gregorio el Grande. Es otra prueba histórica. Este es en el siglo VI a comienzo del VII. El cronista de los milagros contemporáneos. Este se dedicó a escribir una reseña de los milagros que sucedieron en su tiempo, para que usted vea. Vamos a mandarle esto a John MacArthur y a su gente que lo busquen a ver qué me dicen de esto. Gregorio el Grande, el cuarto y último de los tradicionales doctores de la Iglesia latina, llegó al papado en el 590. Sus 4 libros de diálogos sobre la vida y milagro de los padres italianos y la inmortalidad de las almas, 593 a 594, simplifica las doctrinas expresadas en la Ciudad de Dios de Agustín y tuvo mucha influencia durante la Edad Media. Esta obra fue realizada con el único propósito de anotar los milagros realizados por los santos italianos en su época. Él entendía que los milagros fueron necesarios en la iglesia de los primeros tiempos para realizar la obra evangelizadora, y que así también eran necesarios en su tiempo para la conversión de los paganos, como también de los herejes lombardos. Probablemente también fueron para profundizar la fe de aquellos cristianos ya bautizados. Aunque Gregorio admite que los milagros, salvo las visiones, no fueron tan frecuentes como lo había sido en el siglo I, debido a que la cantidad de fieles había crecido considerablemente, los milagros seguían siendo una constante de la experiencia de vida cristiana. Gregorio declara que él daría la autoridad
en que se basaba cada relato suyo de milagros a fin de eliminar toda razón para que sus lectores no creyeran. Él era fiel por lo general para mantener esta promesa y sus fuentes solían ser testigos presenciales o miembros del entorno inmediato de los santos que participaron en los milagros. Oiga bien, con testigos oculares eran sus fuentes. Hay solamente 19 episodios en que no cita fuentes, de entre unos 200 informados. Oiga, la mayoría de los 19 sin fuente tiene una explicación. Gregorio también relaciona tantos milagros como pudo con los relatos similares de la Biblia. Los milagros más frecuentemente anotados en los diálogos se refieren al sanar varias enfermedades, resucitar muertos a la vida, echar fuera espíritus malignos, predecir proféticamente el futuro y liberar de peligro, de los que constituyen buenos ejemplos aquellos de la vida y ministerio de Benedicto de Nursia. Gregorio informa al lector que supo de los milagros de Benedicto por 4 discípulos de este. Benedicto libró a un joven monje que había sido aplastado por una pared que se derrumbó. También sanó numerosas enfermedades, hasta la lepra, y resucitó muertos. Benedicto manifestó espíritu de profecía, prediciendo hechos futuros y diciendo a quienes estaban con él lo que habían hecho en su ausencia. Primera de Corintios 14, 2, 25, Hechos 5, 3 hablan de eso. También supo los pensamientos no expresados de sus monjes. Por ejemplo, hasta los pensamientos se los revelaba el Espíritu. Por ejemplo, fue advertido por anticipado de que unos monjes malos habían envenenado su agua. Dice, porque oiga, habían sectores de la misma iglesia católica que no aceptaban eso. Y habían otros sectores que ministraban por el Espíritu. Porque recuerda, el Espíritu Santo no es denominacionalista. El Espíritu Santo no vino y le dijo, mira Espíritu Santo, baja y quiero que tú te muevas entre los bautistas, o entre los pentecostales, o entre los, no te mueven los católicos. No, Él se mueve donde se le cree a Dios, donde hay vida del Espíritu, donde hay vida de Dios. El denominacionalismo es humano, hermano. Entonces, entre los católicos aún hoy hay movimientos carismáticos católicos, y lo digo con honestidad, donde se está moviendo Dios. Amado. Eso no legitima los errores. ¿Ok? Seguimos. Benedicto manifestó espíritu de profecía, prediciendo hechos futuros y diciendo a quienes estaban con él lo que habían hecho en su ausencia. También supo los pensamientos no expresados de sus monjes. Por ejemplo, fue advertido por anticipado de que unos monjes malos habían envenenado su agua. Discernió la obra de espíritus malos y exorcizó a muchos de estos. Gregorio afirma que tales dones de profecía y discernimiento son directamente del Espíritu de Dios para nosotros. Entonces, Dios ha hecho una revelación de esto por medio de su Espíritu. El ministerio de Gregorio el Grande no estuvo acompañado de milagros evidentes, pero se refiere a una experiencia personal en que él fue el beneficiado con el milagro. Recuerda haber estado gravemente enfermo con tanto dolor a causa de una infección intestinal que pensó que estaba cerca de la muerte. Se lamentó especialmente de no poder ayunar el domingo anterior a la Pascua, y en su inquietud pidió al abad Eleuterio de Espoleto que orara por él. La oración acababa de ser dicha cuando Gregorio recuperó la fuerza de su debilitado cuerpo y se desvaneció su ansiedad. No solo pudo ayunar, sino que podría haberlo extendido al día siguiente si así lo hubiera querido. Oiga la fuerza que recibió. Gregorio informa y cita sistemáticamente los milagros en otras obras suyas, aunque esto predomina en los diálogos. Así, sus homilías sobre los evangelios, predicadas en ocasiones públicas, contienen muchas historias de milagros contemporáneos. En sus homilías de Ezequiel insiste en que se están realizando milagros tan impactantes como cualquiera de los bíblicos. Ahora, por lo general, vemos santos, varones que hacen cosas maravillosas, realizan muchos milagros, limpian leprosos, echan fuera demonios, sanan enfermos, enfermedades corporales por el toque. Tocan a los enfermos y son sanados, dice. Por el toque.
Y también anuncian cosas venideras, predicen cosas venideras por el espíritu de profecía. Gregorio informa a Eulogio, obispo de Alejandría, en una carta de julio del 598, que Agustín de Canterbury y sus compañeros de obra misionera en Inglaterra tenían milagros tan grandes acompañando sus prédicas que parecían imitar los poderes de los apóstoles. En el siglo VI, mi hermano, Gregorio se regocija en Moralia por el éxito con que Dios coronó con milagros la prédica de esos misioneros. Y dice, ya que al convertirse varios anglosajones virtualmente, todo el mundo había sido llevado a la fe cristiana con poderes después de los apóstoles. Aquí hay otros ejemplos del ministerio dotado del poder del Espíritu en la iglesia primitiva después de la Biblia, después que se completó el canon. Los 4 evangelios de este capítulo, los 4 ejemplos de este capítulo dan un vistazo solamente de la punta del témpano de lo que es la evangelización realizada por la iglesia en los primeros tiempos post-bíblicos, la cual fue acompañada por lo milagroso que la hizo creíble. Los ministerios carismáticos de las siguientes personas de la iglesia en los primeros tiempos post-bíblicos pueden ser investigados por los que sean suficientemente curiosos. Por ejemplo, Tertuliano, no Tertugiano con J, sino L. Tertuliano, final del siglo II y comienzo del III después de Cristo, trató de probar la validez de sus enseñanzas en contra de los herejes como Marción, apuntando a la validez de los dones del Espíritu y del éxtasis, los cuales estaban de su lado y no del otro. Tertuliano, que fue uno de los teólogos prominentes, que muchos piensan que la doctrina de la Trinidad fue esclarecida por la teología tertuliana. Después fue afirmada por otro de los padres. Dice San Martín de Tours, aproximadamente 316 después de Cristo, a quien Sulpicio Severo aclamó como el igual en materia de ministerio dotado de dones, no tan solo de los profetas y los apóstoles, sino virtualmente del mismo Cristo, en el siglo IV, hermano. Paulino de Nola, finales del siglo IV y comienzo del V después de Cristo, que nos es conocido por el libro tercero de los diálogos de Gregorio el Grande. De Antonio del Desierto, finales del siglo III y comienzo del IV después de Cristo, cuya biografía es entregada por Atanasio, que fue Atanasio el que terminó de definir la doctrina de la Trinidad y ayudó para el credo católico. Era el consejero de Constantino, el padre de la iglesia, Atanasio. Pseudomacario de Egipto, siglo IV después de Cristo, quien, según varios historiadores antiguos, ejerció dones de sanidad, de exorcismo y de predecir el futuro. Otros padres del desierto, cuyas biografías se hallan en la historia Monochorum en Egipto, o sea, historia monacal de Egipto. Debe recordarse que algunos de los textos aquí citados son de índole hagiográfica, o sea, historia de los santos, y deben ser tratados críticamente, lo cual, no obstante, no significa que todos los relatos sobre estos santos sean espurios o carentes de fundamentos históricos. Ciertamente estos relatos fueron creídos por la iglesia antigua y la medieval, y en muchos casos las señales y prodigios ahí descritos fueron entendidos como la causa de las conversiones de los incrédulos. Entonces, hermano, note cómo en todos esos siglos post-apostólicos hubieron milagros. Lo que pasa es que eran al margen, porque la iglesia predominante perseguía a esa gente. No quería porque eso evidenciaba la condición en la que estaba la iglesia, que no quería aceptar la vida del Espíritu. ¿Ok? Conclusión. Hemos revisado pruebas considerables de que muchos de los padres de la iglesia reconocieron la continuidad de los dones apostólicos y en algunos casos practicaron ellos mismos estos dones. Además, hay suficiente testimonio de la relación efectuada en la iglesia posapostólica entre el ejercicio de los dones espirituales
y el exitoso ministerio evangelístico. Por último, parece razonable concluir que toda evangelización verdadera, acompañada o no por hechos milagrosos, es dirigida y dotada de poder por el Espíritu Santo. Según Apocalipsis 19:10, póngalo ahí a ver qué dice. Y que es evidente que el poder para evangelizar ha florecido en toda la historia de la iglesia, dada la prueba histórica de la prédica dotada de ¿qué? De dones, acompañada o con validaciones extraordinarias en virtualmente todos los siglos de la era cristiana. Marque eso, en todos los siglos ha habido manifestaciones del Espíritu. Son unos mentirosos los que quieren decirnos que después de los apóstoles el Espíritu ya no funcionaba de esa manera. Están pecando contra la historia, están pecando contra Dios, contra la verdad, y están matando la vida de la iglesia. A eso se le llama los asesinos de la vida de la iglesia. Cuídese de ellos. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es que el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. Man, esto es algo de espíritu. El espíritu de Cristo estará vivo en la iglesia por siempre. Muy bien, incline su cabeza conmigo. Muchas gracias porque nos has dado la fuerza, Padre, nos has ayudado en este día. Y has iluminado nuestros sentidos como te lo hemos pedido. Nos has dado la capacidad para transmitir las ideas. Sigue edificando a tu iglesia, sigue formando hombres y mujeres útiles, Padre, al evangelio de la gloria de Cristo, a la vida del reino en la tierra. Haznos testigos con poder. Desata sobre cada una de nuestras vidas una impartición poderosa de tu Espíritu. Despierta en nosotros una sed, un hambre por ser llenos y por caminar en el poder. Libéranos de ese conformismo, de esa mediocridad. Libéranos de las murallas limitantes de la incredulidad. Desarraiga de nosotros la incredulidad, Señor. Haz que seamos movidos a otro nivel de creer que el mismo Dios de ayer es el de hoy y será el de mañana. Que el mismo Espíritu y la misma proyección del Espíritu en los apóstoles, en la era posapostólica, es la que quiere operar hoy en la iglesia. Que tú quieres otra vez liberar, sanar, Señor, llevar vida, salvar con poder. Que esa investidura regrese. Despierta un hambre por el Espíritu Santo. Danos el clamor por los 3 panes, Padre. Danos ese apetito, Dios, de querer más y más y más y más de ti. De anhelar ser usados con poder, Padre. Aún como laicos, aún como miembros de la iglesia, que donde prediquemos, oremos, sea con el poder del Espíritu. Que sácanos de las camas, Señor, tímidas del ritualismo, y llévanos a una vida de experiencia con Dios. Solo tú puedes hacerlo. Despiértanos a esa realidad y líbranos de la apostasía. Líbranos de ese espíritu que apaga la vida tuya en la iglesia. Líbranos de los falsos maestros que de una manera elegante tratan de convencer a los incautos. Que tu iglesia sea despertada a la revelación de tu palabra y al conocimiento de la verdadera historia de tu iglesia. Nosotros somos la diferencia hoy. Tú nos has levantado como un punto referente. No nos dejes perder el enfoque de quienes somos. Llévanos a creer y actuar como lo que somos en Dios y como quien eres tú en nosotros. Haznos dignos embajadores en Cristo Jesús, representantes honrosos, poderosos de ese reino que desde los cielos vino a instaurarse en la tierra. Venga tu reino, Padre, y hágase tu voluntad,
como en el cielo también en la tierra. Ayúdanos a caminar en ese evangelio que Pablo dijo que es poder de Dios. Es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Que así sea vivido y que así sea proclamado en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Llévanos a casa bajo tu cobertura. Permítenos descansar y poder cumplir el resto del día bajo tu dirección y tu cobertura y volver mañana a darte culto y adoración a ti. En el nombre de Jesús. Amén.